Hola, bueno, mi nombre es Mauricio, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de cultura Kogi y creo que mucha persona le ha interesado y le ha interesado aprender tal vez nuestro idioma o tal vez quiere conocer nuestra cultura, cómo es o cómo escribimos o cómo pronunciamos nuestra palabra. Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca de cómo leer en Kogi. Entonces, pues básicamente nuestro alfabeto se consta de 25 abecedarios y pues más que todo, esto ya es muy distinto. El español son básicamente, bueno, casi similar al español, pero no tanto, pues hay abecedarios que nosotros como Kogi no lo usamos porque no es necesario usar. Entonces, pues iniciemos. Y pues le decía que tiene 25 abecedario. Entonces, um, ¿cuáles son? Entonces, queremos conocer cuáles son las letras que nosotros como Kogis lo usamos. Entonces, nosotros Kogi usamos A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, N, M, N, O, P, C, 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 H, T, U, U, W, X, Y, Z y ZH. Entonces, pues básicamente estos son los que nosotros usamos, pero más adelante voy a explicar mm, por qué nosotros usamos 25 letras, 25 abecedarios. Pues básicamente, pues en las siguientes pronunciación les voy a distinguir cuáles son los que nosotros en el español no está, sé que, y que en el español no es necesario usarlo, ¿sí? Entonces, y pues en una persona que ya sepa, ya sabe pronunciar, o sea que esta cartilla está hecha para los cogis que no saben escribir, ¿sí? Pero hace un año atrás, pues me interesó mucho hablar acerca de mi cultura porque sentí que a muchas personas le gustan aprender, le gusta enseñar, ¿no? Le gusta aprender nuestro idioma. Entonces, una persona que no conoce nuestro idioma, ¿cómo van a aprender? Entonces, me interesó mucho porque eso también no solamente me va a ayudar a mí, sino que muchas personas les va a ayudar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí son casi igual, pero hay abecedarios que no son igual, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, no, en la última se pronuncia U, ¿sí? Básicamente es cuando nosotros, por ejemplo, cuando digo una frase, por ejemplo, sugi, yo puedo usar sugi, ¿sí? Para que suena de esta manera, ¿sí? Pues como ya les decía, una persona que ya sabe hablar en nuestro idioma, ya le queda más fácil pronunciar en nuestro idioma porque ya saben. Entonces, como les decía, que esta cartilla ya está hecha para los cogis que no saben escribir, ¿sí? Porque los mayoría de los estudiantes Kogi que no saben escribir, porque antiguamente no manejaban escrito. Entonces, pues nos interesó mucho escribir porque es necesario que nosotros como los Kogi conservemos ese idioma que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que cuidar nuestro idioma. Entonces, en este caso, por ejemplo,
Y como ya les decía, hay palabras que se pronuncian igual que en español, pero no es tanto, ¿sí? Y ahora, pues aquí les voy a enseñar, por ejemplo, esta es cuando nosotros vemos estas imágenes, ahí vemos una maíz, ¿cierto? Entonces, en nuestro idioma decimos ebi, ¿sí? Ebi. Y si vamos a decir, por ejemplo, mazorca, entonces vamos a decir ebi duzugme, ¿sí? Y, y entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo otra imagen y pues nosotros siempre pues más que todo, Jate se maneja como saludar a las personas mayores, ¿cierto? Porque, porque los Kogi no tenemos un saludo igual que el español, porque es muy distinto. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo Jate, es estoy saludando, pero hay dos formas. Hay dos formas, ¿por qué? Porque hay padres o el Señor, ¿sí? Y en nuestro idioma significa jate, se pronuncia como sí, jate, pero tiene dos significados, ¿sí? Que jate es padre, ¿de qué estoy refiriendo? Y entonces, padre terrenal o padre celestial, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros decimos jate, ¿sí? Pero jate, entre nosotros mismos ya nos entendemos qué es lo que quiere decir, ¿sí? Pero una persona que están aprendiendo, pues le queda un poquito difícil, pero no es tanto. Y pues con traductor es más fácil, ¿sí? Entonces, tenemos otras imágenes, bueno, aquí nos muestra, por ejemplo, nosotros decimos gama y significa mochila, ¿sí? Gama es una mochila de fique, se dicen de esta manera. Si una mochila es de lana, siempre decimos sugame, ¿sí? Sugame. Entonces, significa eso. Cuando nosotros vemos otras personas o, o cuando decimos ojo, se dice uva, ¿sí? Uva. Y esa imagen ya es, por ejemplo, nuba, es pájaro, ¿sí? Pájaro. Pero nosotros los Kogi siempre manejamos, ¿cómo decirlo? Cada pájaros usamos, tiene su nombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué veo aquí? Es un chaní, es decir, es una paloma, ¿cierto? Pero en por ejemplo, cuando no va, estoy diciendo general, ¿sí? Estoy diciendo general, ¿sí? Cuando Cuando digo mito, es cerdo, ¿sí? Y bueno, mito tiene dos significados y hay otro, bueno, no tiene dos significados, sino que hay dos formas de decirlo, ¿sí? Hay uno mito y hay uno, bueno, hay personas que va a decir chino y hay personas que va a decir mito, ¿sí? Pero es lo mismo el cerdo, ¿sí? Entonces, como les decía, que nuestra letra es muy distinto en el español, entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, U es cuando, cuando pronunciamos palabras fuertes, siempre pronunciamos de esa manera. Por ejemplo, H, por ejemplo, un ejemplo. Um, Achakunagatsama, ¿cierto? Chakunagatsama, es decir, mi responsabilidad, ¿sí? Y en Enie, pues nosotros pues no distinguimos tanto porque es por eso que en nuestro idioma, para manejar nuestro idioma, siempre pronunciamos, por ejemplo, Hanchegetse.
Hanchegetse siempre va con N, ¿sí? Pero aquí estoy pronunciando como si fuera N, ¿sí? Y este SH siempre pronunciamos she, ¿sí? Y W pronunciamos como wa, ¿cierto? Wa. Y, y X se pronunciamos como la J. Por ejemplo, Saha, ¿sí? Y Saha significa la luna. Y Z, nosotros no decimos Z, sino que za. Nosotros, por ejemplo, zahi, comer, ¿sí? Y, por ejemplo, ZH pronunciamos, por ejemplo, Yalzi, ¿sí? Es decir, civil, ¿sí? Civiles. Por ejemplo, aquí, por, pues anteriormente yo les decía que no usaba C, Q, bueno, R tampoco nosotros no usamos, F tampoco no lo utilizamos y allí pueden encontrar que, en la diapositiva anterior, pues le mostré que en la F, Q, C no lo usamos porque para nosotros no es necesario, ¿sí? Porque F reemplaza como la P, ¿sí? Q reemplaza como la K, ¿sí? En este caso, por ejemplo, C y Q se reemplaza como la K, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí representa eso, K, ¿sí? Y para nosotros siempre usamos la K, ¿sí? K de kilo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, decir casa es pie, tarbi es culebra, ¿cierto? Y jaugújala, o hay algunas personas que dicen queja y, y pues significa mandíbula, ¿sí? O, por ejemplo, mico, en español se dice mico y en nuestro idioma se dice mico, ¿sí? Y, por ejemplo, el hombro, nosotros siempre decimos cucuba, ¿sí? Y entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una oración y básicamente, por ejemplo, katamakame significa la cucaracha me mordió, ¿sí? Eso es lo que significa. Y otras, por ejemplo, otro ejemplo, Nahakukaba. Entonces, pues aquí hay una oración, mi madrastra se durmió. Eso es lo que significa. Y pues la G se pronuncia igual que como la G o G de gato, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para en español escribir, por ejemplo, gallo, siempre escribe con G, ¿sí? Pero siempre pronunciamos de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí es mugi, ¿sí? Es mugi, es nieque, o sí, creo que la mayoría ya conocen, o tal vez hay personas que no conocen, pues significa, es una clase de roedores que comen frutas, comen yuca, mejor dicho. Entonces nosotros siempre decimos mugi. Por ejemplo, en este caso, ese es ague. Ague significa, o sea que ya pasó. Ague significa entregó, ¿sí? Sí, porque entregar a otra persona. Entonces, el verbo solamente entregar, es verbo entregar. Por ejemplo, esta es hagi, o hay algunos que dicen haxincana, ¿sí? Haxincana significa, en español casi pues no lo manejamos, pero básicamente es una piedra que está así y siempre usamos haxincana. Hagi ya es roca o piedras, ¿no? Entonces, en este caso, siempre los usamos de esa manera.
Por ejemplo, aquí, guíe es leña. Bueno, entonces, pues les voy a dejar hasta aquí porque creo que es un tema muy interesante. Tal vez, pues si a alguno le interesa, pues estoy aquí para servirles o cualquier cosa, pues, y me gusta enseñar a las personas, pues a mí no me importa lo que las personas dicen, pues a mí me gusta, pues, no solamente enseño en mi comunidad, sino que también a otras personas que no es mi comunidad, porque hay personas, pues antiguamente, los indígenas, la mayoría de los grupos étnicos siempre solamente, bueno, hablaban y más no escribían, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues muchos Kogis decidieron escribir para que, para que los Kogi pudieran tener acceso a la escritura, ¿sí? Porque, uh, porque nuestro ancestro se muere, pues se va también nuestro idiomas también, pues muchas cosas que hemos perdido, pero ahí vamos. Nosotros, pues la mayoría de los Kogis hablamos casi 100% de nuestro idioma porque es un idioma que siempre nosotros tenemos presente hasta el día de hoy y pues, como les decía, cualquier cosa, pues me puede preguntar o cualquier inquietud que usted tenga, pues me pueden preguntar. Muchas gracias.